Buenos días, jóvenes. La clase anterior habíamos comenzado ya con el estudio de la transformada de Fourier. Habíamos visto que esta proviene de la fórmula integral de Fourier, en la cual la podemos dividir en una parte inicial, a la cual llamamos la transformada propiamente dicha, y otra que es la transformada inversa, por medio de la cual volvemos a la expresión original. Entonces, esto es lo que nosotros teníamos. Habíamos visto que, bueno, este es para el caso complejo, sobre todo cuando se usa la serie completa, y hay que ver de que aquí está definido entre menos infinito y el más infinito. Si nosotros tenemos un semieje, podemos utilizar la transformada de Fourier por cosenos o por senos. También es conveniente utilizarlo esto cuando tenemos funciones pares por cosenos o impares por senos. Esto sale por la propiedad misma de la paridad, que nos permite evaluar ya no en todo el eje, sino solamente en la mitad del eje, y el resultado multiplicarlo por 2. Eso es lo que nosotros hicimos la clase pasada con respecto a este tema. En la transformada de Fourier tenía una propiedad lineal, tenía esta forma en que se transformaban las derivadas con respecto a x, teniendo en cuenta que tomábamos la transformada con respecto a x, y las derivadas con respecto a t, teniendo en cuenta que tomábamos las derivadas con respecto a t. Bueno, estas son algunas relaciones que les dejé, pero aquí tengo algunas transformadas que son útiles y que son fáciles de comprobar. En todo caso, ustedes van a tener que, los dejo a ustedes como tarea que comprueben estas, y en todo caso otras funciones como el seno, el coseno, que son las que están en este otro cuadro. El día de hoy vamos a ver cómo es que se aplica la transformada de Fourier a diferentes tipos de problemas. Primero vamos a tener este problema. Tenemos la ecuación de onda desde el menos infinito hasta el más infinito. Por lo tanto, no tenemos condiciones de contorno como tal. Lo único que podemos decir, tal vez, es de que en el infinito la solución tiene que ser acotada, es decir, tiene que ser finita. Y eso se garantiza porque esta ecuación normalmente nos da senos y cosenos, cuyo máximo valor es más o menos 1, multiplicado por alguna amplitud, que por lo general es finita. Y nos dan las condiciones iniciales. Entonces tenemos nosotros este problema. Vamos a ver su solución. Para solucionar, nosotros vamos a decir lo siguiente. Sea que tenemos una función u, así mayúscula, vamos a denominarla de psi, t, y esta va a ser nuestra u x, t transformada, es decir, la transformada de esta función. ¿Está bien? La transformada de esa función. Esto vamos a decir que va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 veces pi, integral desde menos infinito hasta el más infinito de e a la i psi x u x, t de x. Jóvenes, simplemente estamos definiendo la imagen de Fourier. Esta es la imagen de Fourier. Entonces, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Aquí tenemos UTT, y para eso volvemos a estas relaciones anteriores. Tenemos UTT es igual a esto. Lo voy a copiar por acá. Y también necesitamos el UXX. El UXX es igual a esto que está acá.
Entonces vamos a copiarlo también al otro lado para tenerlo de referencia. Entonces tenemos nosotros estas dos relaciones con respecto a las derivadas. ¿Está bien? Entonces, significa que la ecuación va a ser de la siguiente forma. El UTT es la segunda derivada de la imagen con respecto a t. Significa vamos a tener esta U, t, y esta U es función de xi y de t. Más, ¿por qué más? Porque nosotros tenemos al cuadrado, entonces este i al cuadrado es igual a menos 1 y este menos 1 se vuelve más a al cuadrado, este lambda, en este caso lo estoy tomando como psi al cuadrado, u, psi, t. Y esto es igual a 0. Eso es lo que nosotros tenemos. Y aquí nuestra nueva variable psi está entre menos infinito y el más infinito. Y también para t mayor que 0. Entonces, lo primero que debemos de darnos cuenta es que la ecuación que tenemos ya no es una ecuación en derivadas parciales, sino es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Está bien? Ordinaria. Digamos de que este, jóvenes, es el paso 1. Paso 1, simplemente definir o aplicar la transformada a la función y después a la ecuación y obtenemos la ecuación diferencial. Vamos a ver un paso 2. El paso 2 va a ser resolver la ecuación diferencial ordinaria. Resolver la ecuación diferencial, ecuación diferencial ordinaria. Entonces, esta ecuación diferencial ordinaria es una ecuación conocida. ¿Está bien? Es una ecuación conocida. Lo vamos a escribir su solución general. Podríamos escribirlo en senos y cosenos, pero como estamos trabajando con la transformada completa, con el e, es conveniente expresarlo en forma exponencial. Entonces, la solución general de, vamos a ponerle ecuación 1, será la siguiente. Tenemos nosotros de que esta U de psi, t es igual a un C1, que en términos generales es una función de psi, e a la i a psi t, más un C2 de psi, e a la menos i a psi t. A ver, jóvenes, ¿eso está claro? El psi sale de acá y el t es porque estamos integrando con respecto a t. Bien, aquí tenemos de nuevo de que nuestro psi pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Muy bien, entonces esta va a ser nuestra expresión 2. Paso 3. Acuérdense, jóvenes, de este esquema. Paso 1, paso 2, ahora paso 3 es aplicar la transformación inversa. Digamos que aquí tenemos la transformada de Fourier y aquí vamos a tener la transformada de Fourier a la menos 1. Entonces, este siguiente paso es aplicar la transformación inversa. Eso significa lo siguiente,
que nosotros tenemos que nuestro u de x, t, va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 veces pi, la integral desde menos infinito hasta el más infinito, e a la i psi x por este u psi t de psi. Esto va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 veces pi, integral desde menos infinito hasta el más infinito. Y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. C1 de psi, e a la i psi, tenemos x más at más un C2 de psi, e a la i psi x menos at. Y todo esto por d de psi. Y todo eso por d de psi. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Al momento que nosotros aplicamos aquí la transformada inversa, a ver, nosotros tenemos esta relación que está acá. Esta relación que está acá. ¿A qué nos referimos con esa relación que está ahí? Un momentito, jóvenes. Ajá. De que nosotros estamos teniendo un desplazamiento con respecto a la variable inicial. ¿Está bien? Con respecto a la variable inicial. Entonces, nosotros vamos a tener aquí que nuestro resultado acá va a ser el siguiente. Va a ser una función de x más at. A ver, voy a ponerlo abajo estos jóvenes. Aquí. A ver, un momentito. Entonces tenemos esto x más at más una función de x menos at. Entonces nosotros tenemos que cuando aplicamos la transformación inversa, tenemos esta relación. ¿Está claro? Entonces, hemos obtenido que la función es una función de x más at más una función de x menos at. La forma de estas funciones, o sea, por la forma en que está aquí, si yo integro psi con respecto a psi, voy a obtener una función de este argumento y aquí una función de este argumento. Ahora, nos falta por hallar estos valores a y b. Nos falta por hallar estos valores a y b. ¿Cómo hallamos los valores a y b? Para eso tenemos las condiciones iniciales. Entonces tenemos nosotros el paso 4. Paso 4. Aplicamos las condiciones iniciales. Entonces, cuando aplicamos nosotros las condiciones iniciales, vamos a tener lo siguiente. Voy a copiar estas condiciones iniciales al otro lado. Entonces, vamos a tenerlos por acá. Y tenemos entonces que el valor de u en x, 0, esto es igual, a ver, vamos a copiar también la solución para tenerlo nosotros claro, dónde vamos a aplicar. Jóvenes, por si acaso, este es el u de x, t. Entonces, si el t es igual a 0, esto es 0 y esto es 0.
Aquí nosotros tenemos simplemente el A de X más el B de X. Y esto, por dato, es igual a phi de X. Esa es una primera condición. La segunda nos dice lo siguiente. Tenemos U de T en X, 0. Si yo derivo esto, obtengo que el U de T, X, T, es igual a lo siguiente. Derivo y vamos a tener A que multiplica a un A' de X, T menos B' de X, T. Entonces, al reemplazar aquí simplemente vamos a tener A de A' X menos B' de X. Y esto es igual a psi de X. Es igual a psi de X. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, de acá, jóvenes, nosotros vamos a tener lo siguiente. Primero, de que AX más BX es igual a phi de X. Y vamos a tener que AX menos BX es igual a 1 sobre A, la integral, ¿está bien? La integral que va, en este caso nosotros tenemos lo siguiente, desde 0 hasta X, porque estamos integrando esto con respecto a X, de un psi, vamos a cambiarle la variable ds, s de ds, más una constante. Entonces, nosotros de aquí tenemos lo siguiente. Ahora, como estamos tomando integral definida, esta constante en principio desaparece. Entonces, nosotros obtenemos lo siguiente. Si yo sumo, tengo que 2 veces A es igual a phi de X más 1 sobre A, la integral desde 0 hasta X, psi de S de ds. Si resto, tengo que 2 veces B es igual a phi de X menos 1 sobre A, integral desde 0 hasta X, psi de S de ds. Muy bien, entonces nosotros tenemos estos dos resultados para estos coeficientes A y B. Entonces tenemos esto que está aquí. Y de aquí nosotros ya podemos decir lo siguiente. Entonces, a ver, voy a escribirlo mejor acá, abajo. Entonces, vamos a tener de que nuestro U de X, T es igual a A de X más AT más B de X menos AT. Entonces, vamos a ver lo siguiente. A es igual a un medio de phi, donde veo X, ahora pongo X más AT, voy a ponerlo así, más 1 sobre A, integral desde 0 hasta X más AT, de phi de S de ds. Más B, que es igual a un medio de phi de X menos AT, menos 1 sobre A, la integral desde 0, X menos AT, phi de S de ds. Jóvenes, ya con esto nosotros podemos decir de que tenemos que esto va a ser igual a phi de X más AT más phi
de x menos at, todo esto dividido sobre 2, es esta parte y esta parte, y esto aunque están aquí, fíjense, aquí tengo menos, significa que puedo invertir el orden de la integral, y aquí voy a tener más, más 1 sobre 2 veces a, el a que está con este 2, integral desde x menos at hasta x más at, psi de s de ds. Y esta, jóvenes, ya es nuestra respuesta. ¿Esto quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Profesor, una preguntita. Sí, dígame. Si tuviéramos condiciones en el infinito, como No, que sea, como que la función tiene que ser finita o que es igual a cero en el infinito, en los extremos, digamos, son menos infinito y más infinito. no te entendí bien la pregunta. ¿Cuál era inicialmente? O sea, ¿qué tendríamos que hacer o qué otro paso? O si existiría otro paso que tendríamos que hacer si tuviéramos condiciones en infinito. Bueno, las condiciones en el infinito, en todo caso, ahí ya surge un problema de contorno. Entonces tenemos que evaluar y ver si hay valores propios. Es decir, no es aplicable en términos generales la transformada de Fourier. ¿Está bien? Eso es lo que nos va a suceder acá. ¿Y eso por qué? Porque esto es aplicable. Acuérdense en Laplace, cuando hicimos Laplace, si tenía valores iniciales diferentes de 0, teníamos que ese valor inicial aparecía en las derivadas. Igual, si tengo un valor diferente a 0 en el infinito, entonces también va a aparecer en las derivadas. Acá. Entonces, eso es lo que tendríamos que estar tomando en cuenta. Bien, jóvenes. ¿Quedó claro el problema? Esta solución, por si acaso, es bastante importante y conocida. Es la fórmula de D'Alembert. Más adelante la vamos a utilizar esto en la solución de problemas, y aquí es un método que se denomina el método de las ondas de propagación. Eso lo veremos más adelante. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes, o no hay ninguna pregunta hasta el momento? Bien, veamos otro ejemplo en todo caso. Otro ejemplo. Nos va a decir, usando la transformada de Fourier, resolver el siguiente problema. Vamos a tener nosotros u sub t, o sea, la primera derivada con respecto al tiempo, menos a al cuadrado u xx igual a 0. Aquí tenemos que x es mayor que 0, t mayor que 0. Condición siguiente, u x, 0 es igual a 0, u 0, t es igual a mu de t. Disculpen, estas son dos tipos de condiciones distintas. Esto lo pongo acá. Esto es cuando el x es mayor o igual que 0, y esto cuando el t es mayor o igual que 0. Jóvenes, aquí tenemos un problema de conducción térmica, un problema
que se puede asociar a estas condiciones es tenemos una barra semi-infinita. Tenemos una barra semi-infinita. Aquí nosotros tenemos el 0, tenemos el x, esto se va hasta el infinito. Y tenemos que acá lo mantenemos con una fuente de calor mu de t constante. Y está aislado por los costados. Más o menos ese es el problema que tenemos acá. Y nos piden hallar la distribución de temperatura dentro de la barra. Bien, en este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Es un problema semi-infinito, solamente está en un semieje. Por lo tanto, vamos a aplicar la condición de seno o la condición de coseno. Jóvenes, ¿me pueden decir cuál de las dos condiciones tendríamos nosotros que aplicar? ¿Seno o coseno en este caso? ¿Cosenos? Cosenos, muy bien. ¿Y por qué cosenos? A ver, veamos. El paso 1 significa aplicar la transformada. Aplicamos la transformada. Aquí voy a escribir la transformada que vamos a aplicar y aquí vamos a ver lo siguiente. Tenemos U de psi, t, que es igual, y aquí U de psi, t, que es igual. Aquí voy a poner 2 sobre pi, integral desde 0 hasta el más infinito, seno de psi x, U de x, t, de x, y aquí la raíz cuadrada de 2 sobre pi, integral desde 0 hasta más infinito, coseno de psi x, U de x, t, de x. Entonces, ¿hay algún motivo? Aquí yo no puedo asegurar que algo es par o impar porque no tengo funciones o no tengo las características, ¿está claro? Solo sé que es desde 0, x igual a 0 hasta el infinito. Es lo único que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿qué criterio debemos nosotros de aplicar para poder decir es con respecto a senos o es con respecto a cosenos? La condición inicial. Condición inicial. La condición... Digo, la condición de contorno en 0. Esto, en 0. Sí. A ver, esta solución, o esto, el U, debe de satisfacer la misma condición que está acá. Si yo reemplazo acá 0, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Aquí vamos a tener U de psi, t, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre pi, integral desde 0 hasta más infinito. Seno de 0 es 0, entonces tengo 0 por dx y tengo que esta condición inicial es 0. ¿Está claro? Es decir, aquí me equivoqué, si yo reemplazo en 0 obtengo esto. En este caso tengo U de psi, 0 es igual a la raíz de 2 sobre pi, raíz cuadrada de 0 más infinito, y aquí tengo U de x, t, de x, igual a algo. ¿Está claro? Entonces,
Si yo quiero resolver el problema inicial, me conviene, un momentito, aquí un momento, aquí algo me he equivocado, disculpen. Un momento, jóvenes. No, a ver, disculpen. Aquí estaba haciéndolo al revés. Bien, entonces, disculpen, tenemos esto y nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí, si yo hago la transformada inversa, tengo u de x, t, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre pi. Aquí tenemos 0 más infinito. Y tenemos esta u de psi, t, seno de x psi, de psi. Y aquí voy a tener u de x, t, igual a la raíz cuadrada de 2 sobre pi, integral desde 0 hasta más infinito, u de psi, t, coseno de psi x de psi. Entonces, aquí yo tengo que esta, es decir, si aplico esto, tengo esto, si aplico esto, tengo esto. Esta condición debe cumplir que cuando t es igual a 0, acá, esto se hace igual a 0. ¿Está bien? T es igual a 0, entonces esto se hace igual a 0. Eso nosotros lo obtenemos si es que esta función es igual a 0. ¿Está bien? Esta función es igual a 0. Y eso lo vamos a obtener solamente en este caso. Solamente en este caso. Es decir, nosotros debemos, en este caso, cuando tenemos esta condición de contorno, lo que tenemos que hacer es tomar no el coseno, sino el seno. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, vamos a ver, ya con la solución del problema vamos a aclararlo un poquito mejor. Entonces, vamos a aplicar la transformada de senos. ¿Está bien? Entonces, tenemos lo siguiente. Que nuestra u, en este caso de psi, t, es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre pi, integral desde 0 hasta más infinito, seno de psi x por u de x, t de x. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a hacerlo con un poquito de detalle. La raíz cuadrada de 2 sobre pi. Y tenemos la integral desde 0 hasta más infinito. El seno de psi x. El seno de psi x. U x, x, t de x. Esto es igual. Vamos a integrar por partes. Raíz cuadrada de 2 sobre pi. Corchetes. Y aquí tenemos el seno de x y vamos a tener la integral de esto. Entonces tenemos el seno de psi x por u x de x, t evaluado en x igual a 0 y el x igual a más infinito. Menos el psi integral desde 0 hasta el infinito. Hasta más infinito, y aquí tenemos coseno de psi x por u x de x, t de x. Bien,
aquí nosotros vamos a tener de que esto que está aquí es igual a 0. ¿Está bien? Eso que está aquí es igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando x es igual a 0, el seno de x es igual a 0. Y cuando el x es igual a infinito, nosotros vamos a decir de que esta función es igual a 0. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, es un problema de difusión térmica. Si aquí le doy calor, se va a propagar la temperatura, pero en el infinito va a ser igual a 0. Esa es una condición física que debemos de tomar en cuenta. Entonces, esto va a ser igual. Aquí tenemos menos psi raíz cuadrada de 2 sobre pi. Y esto que está aquí, de nuevo lo integramos por partes. Coseno de psi x u de x, t, evaluado en 0, x igual a 0, x igual más infinito, más psi, integral desde 0 hasta más infinito, y aquí tenemos el seno de psi x u x, t de dx. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. En este caso, vamos a aplicar nuestra condición de que el u en 0, t es igual al mu de t. Entonces, aplicando eso, nosotros obtenemos aquí, obtenemos psi, esto que está acá, raíz cuadrada de 2pi, y aquí vamos a tener, cuando el x es igual a 0, esto es 1, y esto es simplemente el mu de t, y esto se va a hacer 0. ¿Está bien? Entonces vamos a tener mu de t menos, y esto que está acá, vamos a tener el psi al cuadrado u, psi al cuadrado, u de psi, t, donde esto es esta integral que tenemos acá, el psi al cuadrado. Entonces nosotros tenemos esta expresión. Fíjense que apareció este término acá. Entonces, ya hemos reemplazado esto. Por lo tanto, nuestro problema ahora es lo siguiente. U de t de psi, t, más a al cuadrado, psi al cuadrado, u de psi, t. Esto va a ser igual a al cuadrado, raíz cuadrada de 2 sobre pi, por mu de t. Entonces, eso es lo que nosotros hemos obtenido al derivar. Fíjense que tenemos que hacer el cálculo siempre que tengamos alguna condición de contorno no homogénea. Esto un poco respondiendo a la pregunta que hacía su compañera, pero no en el infinito normalmente vamos a considerarlo 0. ¿Está claro? Podríamos darle algún valor también, pero aparecería justamente acá, en este término. Y la condición va a ser de que el u de psi, 0 es igual a 0. Entonces, este es un problema que nosotros ya podemos resolver. Es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, vamos a ver el paso 2. En este caso, resolvemos el problema de valor inicial, es decir, el problema de Cauchy. En este caso, nosotros lo resolvemos utilizando
los métodos que ya sabemos. Entonces, primero, la solución general vamos a ver, de la ecuación homogénea, tiene la siguiente forma. Entonces vamos nosotros a decir U homogénea es igual a un C que depende de psi e a la menos A al cuadrado psi al cuadrado t. ¿Por qué menos? Ustedes saben que aquí hay un más e, el mismo exponente pero con signo más. Como nosotros queremos que en el infinito sea 0, el más no puede estar presente. ¿Está claro? El más no puede estar presente. Entonces, ¿cómo esto lo resolvemos? Usamos el método de variación de constantes. El método de variación de constantes nos va a decir lo siguiente, de que la solución, voy a ponerle así, no homogénea, debe ser igual a un psi de psi, t e a la menos al cuadrado psi al cuadrado t. Jóvenes, tengan en cuenta que esta es una constante con respecto a t, porque estoy integrando con respecto a t. Entonces, nosotros reemplazamos esto en esta ecuación. Reemplazando, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que c de t es igual a al cuadrado raíz de 2 veces pi, psi por mu de t e a la al cuadrado psi al cuadrado t. Jóvenes, esto al momento que reemplazo aquí, tengo la derivada con respecto a t y todo lo que va a ser derivada con respecto a esta t de esta parte, como es solución de la ecuación homogénea, se va a ir. Por eso solo nos queda esto. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que esta psi, c de psi, t va a ser igual a, bueno, la constante a cuadrado raíz de 2 veces pi y la integral desde 0 hasta el valor de t de esta función mu de t e a la a cuadrado psi al cuadrado t. A ver, vamos a cambiarle la variable mejor. Vamos a ponerle tau, de tau, más una constante que depende de psi. Entonces, creo que esto ya podemos borrarlo por el momento. En todo caso, esto. Entonces, nosotros vamos a tener que la solución no homogénea va a ser igual a un C1 de psi e a la menos a al cuadrado psi al cuadrado t más a al cuadrado raíz de 2 veces de 2 sobre pi psi integral desde 0 hasta t mu de tau e a la menos al cuadrado psi al cuadrado t de tau. Un momentito, aquí es tau. Al cuadrado tau. A ver, un momentito. Me estoy olvidando lo siguiente. Tengo que multiplicarlo por esto, acá. Me
estaba olvidando acá. Entonces, esto lo vamos a escribir de la siguiente forma. Aquí vamos a tener T menos tau. T menos tau de tau. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en este caso. Entonces, ahora aplicamos la condición inicial. ¿Está bien? Aplicamos la condición inicial. Esta que está acá. Y al aplicar la condición inicial, nosotros obtenemos de esto, si 0 es igual a C1, si, y esto, como el t es igual a 0, de 0 a 0 esta integral sale 0, se va, más 0, esto es igual a 0, entonces C1 de psi es igual a 0. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos que esta u de psi, t es igual a al cuadrado, raíz cuadrada de pi, de 2 sobre pi, disculpen, de 2 sobre pi, multiplicado por psi, integral desde 0 hasta t, mu de tau, por e a la menos al cuadrado, psi al cuadrado, t menos tau, de tau. Entonces ya tenemos la solución del problema, ¿está claro? La solución del problema de Cauchy. Muy bien, entonces esto es lo que tenemos por el momento. Paso 3. Transformación inversa. Vamos a tenerlo eso por ahí de referencia. Y entonces, al momento que aplicamos la transformación inversa a este u, ¿está bien? A este u, vamos a obtener lo siguiente. U de x, t es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre pi, integral desde 0 hasta más infinito, el seno de psi x, esta u de psi t, de psi. Y esto es igual a al cuadrado por 2 sobre pi, integral desde 0 hasta más infinito, psi, aquí tenemos nosotros psi, seno de psi x, de dx, por la integral de 0 hasta t, mu de tau, e a la menos al cuadrado, psi al cuadrado, t menos tau, de tau. Bien, a ver, aquí nosotros vamos a hacer un cambio de variable. O en todo caso vamos a hacer una transformación que va a ser la siguiente. 2 al cuadrado psi e a la menos al cuadrado psi al cuadrado t menos tau. Esto es igual a menos la derivada, en todo caso, menos 1 sobre t menos tau por la derivada con respecto a psi de e a la menos al cuadrado psi al cuadrado t menos tau. Entonces, teniendo en cuenta esto, ustedes pueden comprobarlo, nosotros vamos a tener de que esto que está acá
va a ser igual a menos 1 sobre pi, integral desde 0 hasta t, mu de tau, sobre t menos tau. Estamos alternando las integrales y aquí integramos por partes. Y vamos a tener seno de psi x e a la menos a al cuadrado psi al cuadrado t menos tau. Esto evaluado entre 0 y más infinito. Hay que ponerle que psi es igual a 0 y a más infinito mejor. Psi igual a 0. Y eso menos, a ver, lo pongo por acá, x integral desde 0 hasta más infinito, coseno de psi x e a la menos a al cuadrado psi al cuadrado t menos tau de psi. Y todo esto de tau. Bien. Aquí, jóvenes, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver. A ver, un momentito. Sí. Aquí tenemos que hacer una pequeña transformación. Y es la siguiente. Vamos a hacer que el Q sea igual a X y el P va a ser igual a raíz cuadrada de T menos tau. Entonces, haciendo esto, jóvenes, borro esto. Y vamos a aplicar lo siguiente. Lo pongo por acá. 0 más infinito e a la menos p cuadrado psi al cuadrado coseno de q psi de psi. Esto es igual a 1 sobre p integral desde 0 hasta más infinito e a la menos x al cuadrado coseno de a x de dx. ¿Está bien? Entonces, esta es una integral, jóvenes. Es una integral que es bastante común. ¿Está bien? Y sale por integración por partes y por fórmulas de recurrencia. Nosotros obtenemos el resultado que vamos, el valor de esta integral. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener que esto es igual a x sobre pi, integral desde 0 hasta t. Esto se mantiene, mu de tau sobre t menos tau, 1 sobre 2 veces a, raíz cuadrada de pi t menos tau, e a la menos x al cuadrado sobre 4a al cuadrado t menos tau de tau. Y esto finalmente va a ser x sobre 2a raíz de pi, integral desde 0 hasta t, mu de tau sobre t menos tau a la 3 medios por e a la menos x al cuadrado sobre 4 al cuadrado t menos tau y todo de tau. Entonces, aplicando esta relación, nosotros vamos a obtener como respuesta final de que u de x, t
es lo que está aquí. Lo voy a volver a escribir, pero ya de forma un poquito más ordenada. X sobre 2a raíz de pi integral desde 0 hasta t mu de tau sobre t menos tau a la 3 medios e a la menos x al cuadrado sobre 4a al cuadrado t menos tau de tau. Ya el valor de esta integral va a depender de este valor u, y esta integral no siempre se resuelve de una forma sencilla, por si acaso. Bien, entonces, vemos nosotros lo siguiente. Para resolver, hacemos, primero, aplicamos la transformada y encontramos la ecuación o el problema de valor inicial correspondiente. Resolvemos el problema de valor inicial. Aplicamos la transformada inversa y hallamos la solución. Hemos visto hasta el momento los unidimensionales. ¿Está claro? Los unidimensionales. Vamos a ver el caso multidimensional. En este caso nosotros vamos a decir lo siguiente, sea, de aquí vamos a decir que x es un x1, x2, xn. Un elemento de nuestro espacio euclidiano n dimensional, de un R a la n. ¿Está bien? Y vamos a decir que tenemos nuestra función f de x, que es igual a un f de x1 hasta xn, que también pertenece a este espacio. Y vamos a decir la integral siguiente, la integral a lo largo de todo el espacio Rn de f de x, de dx, valor absoluto, que es igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito, integral desde menos infinito hasta más infinito n veces de esta f de x1 hasta xn, de x1, de x2, de xn es menor que más infinito. Es decir, esa integral converge. Esa integral converge. Entonces, existe la transformada de Fourier. En estos casos existe la transformada de Fourier y vamos a decir nosotros lo siguiente, que la transformada de Fourier va a ser una función f de una nueva variable psi. Este es f de x, su transformada, y es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 veces pi elevado a la n, integral a lo largo de todo Rn, y esa es esta integral múltiple de e a la menos i psi, aquí vamos a poner, voy a poner psi, x, f de x de dx, donde ese paréntesis psi, x nos está representando el producto escalar de estos dos vectores, de psi y de x, es decir, psi 1 por x1, psi 2 por x2, hasta psi n por xn. ¿Está claro? Ese producto escalar de estos dos vectores.
Y además podemos nosotros escribir la transformada inversa, es decir, la forma en que recuperamos la función f de x va a ser igual, vamos a ponerlo a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 veces pi, esto elevado a la n, la integral a lo largo de todo el espacio, e a la i, de nuevo, si x, ese producto escalar, por la imagen de Fourier. Entonces nosotros tenemos, esto es lo que pasa en el caso multidimensional. ¿Está claro? Bien, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa si es que el n es igual a 2? Vamos a ver el caso bidimensional. En este caso tenemos lo siguiente. El f de psi eta va a ser igual al f de xy, y esto es igual a 1 sobre 2pi raíz cuadrada al cuadrado, así que ahí nomás queda r2 e a la menos i, que multiplica a psi por x más eta por y, esto por f de x, y, d de x, d de y. D de x, d de y. Eso es lo que nosotros tenemos para la transformada directa, y para la inversa tenemos f de x, y. Esto va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi, integral r al cuadrado, e al mismo exponente, solo que con signo positivo, y en este caso vamos a poner aquí la imagen de Fourier, e integramos con respecto a estas variables. Jóvenes, esto es lo que tenemos en el caso bidimensional, y podemos, lógicamente, esto ampliarlo a n dimensiones, pero vamos a ver este caso a manera de ejemplo. ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? Bien, asumo que no hay preguntas, ya que no hacen. De la misma forma, si nosotros tenemos que nuestra función f de xy, por ejemplo, es par respecto a una de las variables, digamos a la variable y, entonces es conveniente utilizar ya no la transformada de Fourier completa, sino con respecto a alguna de ellas. Y cuando era par, nosotros siempre optábamos por el coseno. Y en este caso vamos a tener que la transformada de Fourier va a ser igual a 1 sobre pi, integral desde menos infinito hasta más infinito, integral desde 0 hasta más infinito, y vamos a tener e a la i si x multiplicado por el coseno de eta y f de x y d de x d de y. Es decir, tomamos la transformada completa con respecto a x, pero la transformada por coseno con respecto a y. Esto porque esta función es par con respecto a y. Y para la transformada inversa, nosotros vamos a tener lo mismo. Integral desde menos infinito hasta más infinito, integral desde 0 hasta más infinito. Disculpen, aquí me olvidé un signo, menos e a la i si
x coseno de eta y. Y en este caso ponemos aquí la imagen de Fourier, f de psi eta de psi de eta. Bien, eso es lo que tenemos si es que es par. De la misma manera, jóvenes, vamos a tener exactamente lo mismo si es que es impar. Entonces lo tenemos esto aquí. Simplemente voy a cambiar lo que sea necesario cambiar. Entonces, si es impar, con respecto a y, en lugar de coseno, vamos a utilizar el seno. Y vamos a tener esta expresión. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Y al revés, si es que es con respecto a x par o impar, vamos a utilizar cosenos o senos con respecto a x. ¿Alguna pregunta? Bien, veamos lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos u x de x, y, t más u y de x, y, t. Entonces, a esto le vamos a aplicar nosotros la transformada de Fourier. Para eso, vamos a multiplicarlo por e a la menos i que multiplica a psi x más eta y. Vamos a integrarlo desde menos infinito hasta más infinito, menos infinito hasta más infinito, y d de y, d de x, 1 sobre pi. Esto, jóvenes, nos va a dar lo siguiente: psi al cuadrado más eta al cuadrado multiplicado por u de psi, eta, t. Es decir, nosotros vamos a, cuando aplicamos la transformada de Fourier con respecto a esto, que viene a ser el laplaciano con respecto a x y y, vemos que las derivadas con respecto a x y y se convierten en la multiplicación por este factor. ¿Está bien? Por este factor. Disculpen, aquí es 2pi. Y lo mismo pasa con lo que corresponde al seno o al coseno, pero vamos a verlo de la siguiente forma. 1 sobre pi, integral desde menos infinito hasta más infinito, integral desde 0 hasta más infinito. Vamos a tener e a la menos i x psi por el seno de eta y, u y x y t, d de x, d de y. Es decir, estoy transformando con respecto a x y y, esta función que depende, que es en este caso impar, si estamos tomando esta opción. Esto, jóvenes, va a ser igual a eta sobre pi, integral desde menos infinito hasta más infinito, e a la i psi x, u de x, 0, t, de x, menos eta al cuadrado, u por senos de psi
eta t. Entonces, aquí aparece esta expresión, jóvenes. ¿Está claro? Que hay que tenerlo en cuenta. Que hay que tenerlo en cuenta. De la misma forma, nosotros tenemos en el caso de que tengamos el coseno. Si tenemos el coseno, disculpen, aquí me olvidaron un menos, porque este es menos. ¿Está bien? Este menos se traslada acá. Si tenemos el coseno, aquí cambia coseno, y aquí voy a tener la transformada por cosenos. ¿Está claro? La transformada por cosenos. Bien. Entonces, nosotros tenemos estas relaciones. Vamos a ver. Sí. Una regla que se aplica tanto para el caso unidimensional como multidimensional. ¿Está bien? Voy a ponerlo así, regla. Si nosotros tenemos que X y Y pertenecen al intervalo de menos infinito y más infinito, entonces se usa la transformada, vamos a decirla de Fourier. Cuando digamos la transformada de Fourier nos referimos a la general. ¿Está claro? Digamos, este es un primer punto. Otro punto, si es que X pertenece a todos los reales y Y está definida solamente en la mitad de la recta numérica, y esto con condición de contorno de primer género, es decir, condición de Dirichlet, entonces nosotros usamos la transformada por senos. La transformada por senos. Y de la misma forma, si nosotros tenemos que con condición de contorno de segundo género, entonces en este caso nosotros utilizamos la transformada por cosenos. Entonces esa es una regla que podemos tomarlo en general. Cuando es condición de contorno de primer género, vamos a usar transformada por senos, y de segundo género transformada por cosenos. Bien, veamos un ejemplo. Ejemplo. Resolver la siguiente ecuación. Y vamos a tener ut menos a al cuadrado u xx más uy igual a 0. Aquí tenemos que X y Y pertenecen a toda la recta numérica. El T es mayor que 0. Y tenemos que U de X, Y, 0 es igual a un phi de X, Y. Esto para X y Y que pertenecen a toda la recta numérica. Entonces, veamos. Paso 1. Usamos la transformada de Fourier. Como en este caso ambos van desde menos infinito hasta más infinito, vamos a utilizar la transformada total. Vamos a decir nosotros lo siguiente: sea que tenemos nuestra función u de psi, eta, t es igual a u de x, y, t
transformada, y esto es igual a 1 sobre 2pi integral r al cuadrado e a la menos i x psi más y eta de, disculpen, me estaba olvidando aquí la función u de x y t de x de y. Y vamos a decir también que una phi de psi eta es igual a la transformada de esta condición inicial. Igual 1 sobre 2pi integral r al cuadrado e a la menos psi x más eta y, el phi de x y de x de y. Bien, entonces nosotros, una vez que aplicamos estas transformadas de Fourier a la ecuación, obtenemos lo siguiente. Vamos a tener u, la derivada con respecto al tiempo de esta u de psi eta t, nuestra imagen de Fourier, más a al cuadrado, psi al cuadrado, más eta al cuadrado, u de psi eta t igual a 0. Y aquí tenemos que psi y eta pertenecen a menos infinito y más infinito. El t sigue siendo mayor que 0. Jóvenes, tengo el mismo intervalo, pero ya no tengo derivadas con respecto a x y y, o no tengo derivadas con respecto a psi y eta. Este ya es una ecuación diferencial ordinaria. Y tenemos que nuestra condición u de psi eta 0 es igual a phi de psi eta. Bien, entonces tenemos nuestra ecuación diferencial ordinaria. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, sigamos. Paso 2. Resolvemos la ecuación diferencial ordinaria. Resolvemos la ecuación diferencial ordinaria. Jóvenes, esta ecuación diferencial nosotros tenemos con esta condición, no es difícil de resolver. Vemos que es una derivada con respecto al tiempo, por lo tanto vamos a tener una exponencial. ¿Está bien? Y es una ecuación homogénea. Entonces nosotros vamos a tener que su solución general toma la siguiente forma. U, vamos a tener la general homogénea de psi, eta y t, va a ser igual a una constante, que en principio es función de psi y eta, e a la menos a al cuadrado, psi al cuadrado más eta al cuadrado por t. Jóvenes, ¿por qué menos? Porque si es más, la función se hace infinita a medida que t aumenta. ¿Está bien? Entonces aquí nosotros tenemos que psi y eta pertenecen a menos infinito más infinito. Muy bien. Entonces, usando la condición inicial, todo esto se hace 1,
significa que esto es igual a esto. Entonces, nosotros tenemos que esta U, ya no la general, sino la que queremos, porque satisface la condición inicial, va a ser igual a phi de psi eta e a la menos a al cuadrado, psi al cuadrado más eta al cuadrado por t. Muy bien, ya tenemos nosotros la solución o la imagen de Fourier. Ya la hemos hallado. Veamos el paso 3, lo que es la transformada inversa. Jóvenes, aquí lo más complicado es hacer la transformación inversa en todos estos problemas. Ahí sí tienen que utilizar todas las herramientas del cálculo diferencial e integral que ustedes conocen. Entonces, nosotros tenemos que nuestra función u es igual a 1 sobre 2 veces pi integral por r al cuadrado e a la i psi x más eta y de la función u psi eta t, y esto pues de psi de eta. Bien, comencemos a reemplazar 1 sobre 2 veces pi integral por todo r al cuadrado, y tenemos e a la i psi x más eta y, que multiplica esto, c, disculpe, ya no es c, es este de aquí, phi de psi eta e a la menos al cuadrado, psi al cuadrado más eta al cuadrado por t de psi de eta. Esto, jóvenes, es igual a 1 sobre 2 veces pi integral r al cuadrado. Vamos a ver, e a la i psi x más eta y, y vamos a tener lo siguiente. Voy a reemplazar esto, es decir, este valor. Entonces aquí tenemos nosotros lo siguiente, eso es 1 sobre 2 veces pi integral r al cuadrado y vamos a tener i a la psi z más eta s phi de z, s de z de s. No puedo poner las mismas variables porque en principio no lo son. ¿Está bien? Estamos integrando. E a la menos al cuadrado, psi al cuadrado, más eta al cuadrado, por t de psi de eta. Muy bien, hasta ahí nosotros tenemos eso. Esto va a ser igual. Bueno, tenemos 1 sobre 4 pi al cuadrado, integral r al cuadrado. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a ordenarlo de esta forma. Phi de z, s de z de ds, integral desde menos infinito hasta más infinito, e a la i x menos z, psi, por e a la menos al cuadrado, psi al cuadrado t, de psi, y esto por la integral desde menos infinito hasta más infinito. Estoy desagregando esto, jóvenes, y aquí vamos a tener e a la i y menos s eta por e a la menos al cuadrado eta al cuadrado t de eta. Bien, jóvenes, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Al momento que lo hemos desagregado, ¿está bien?
esta es una función que solamente depende de eta. Esta es una función que solamente depende de psi. ¿Está bien? Entonces, estos dos los puedo multiplicar y este producto, al multiplicarlo por aquí, recién voy a integrar con respecto a z y s. Ahora, esta función es par y esta función es par. Entonces, dado que esas funciones son pares, nosotros podemos utilizar, en lugar de esta expresión, podemos utilizar la expresión con cosenos. ¿Está bien? Entonces, dado que esas expresiones e a la menos a al cuadrado, psi al cuadrado t y e a la menos a al cuadrado, eta al cuadrado t son pares, entonces nosotros vamos a tener que nuestra función u es igual a todo esto. ¿Está claro? Un momentito. Es igual a todo esto. Entonces nosotros vamos a, lo voy a copiar aquí simplemente para tenerlo de referencia. Y mantenemos esta parte que está acá. Y vamos a tener 1 sobre pi al cuadrado, integral r al cuadrado, phi de z, s, de z, de ds. Y aquí vamos a tener la integral desde 0 hasta más infinito. Jóvenes, como estoy usando la paridad y estoy tomando solamente la mitad, uno de los dos que está aquí se va a eliminar con el 2 que aparece acá. Y esto, como estoy tomando la parte par, se va a transformar en coseno. Coseno de, y aquí vamos a tener x menos z multiplicado por psi, e a la menos a al cuadrado, psi al cuadrado t, de psi, y aquí tenemos integral más infinito. Aquí es donde se fue el otro 2, porque da un 4. Y vamos a tener coseno de y menos s, eta, e a la menos a al cuadrado, eta al cuadrado t, de eta. Entonces, aquí, jóvenes, nosotros vamos a utilizar de nuevo la expresión anterior. A ver, aquí lo que tenemos es que la integral desde 0 hasta más infinito, me olvidé ponerlo esta expresión antes, menos p al cuadrado, psi al cuadrado, coseno de q, psi, de psi, esto es igual a la raíz cuadrada de pi sobre 2 veces p, e a la menos q al cuadrado sobre 4p al cuadrado. Entonces, esa es la relación que nosotros estamos utilizando. ¿Está claro? Para poder simplificar este problema. Entonces, fíjense que tenemos prácticamente lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es igualar o, en todo caso, comparar. Fíjense, p al cuadrado es todo esto. ¿Está bien? Entonces, al momento que nosotros tenemos esto, hacemos lo siguiente. A ver. Como estamos de tiempo, todavía tenemos un poco de tiempo. Bien, entonces aquí nosotros, esta es la fórmula que vamos a utilizar, y en esta fórmula vamos a tener en cuenta lo siguiente, que P va a ser igual a raíz de T, Q va a ser igual a X menos Z, y también vamos a tener que el Q va a ser igual a Y menos S, dependiendo si lo utilizo acá o lo utilizo acá. ¿Está claro? Y el P es igual a raíz de T. Entonces, nosotros vamos a tener, utilizando esta expresión,
que esto es igual a 1 sobre pi al cuadrado integral phi z s. Y aquí vamos a tener este pi, vamos a tener esto al cuadrado, ¿está bien? Entonces vamos a tener multiplicado por pi, esa raíz de pi, 4 p al cuadrado, entonces que va a ser a cuadrado t, e a la menos, y tenemos q al cuadrado, que en un caso es este y en el otro es este que está acá. Entonces en el primer caso es q al cuadrado, es x menos z al cuadrado, dividido sobre 4p al cuadrado. ¿Está bien? Entonces sobre 4p al cuadrado, entonces a cuadrado t, por e a lo mismo, menos y menos s al cuadrado sobre 4 al cuadrado t. Esto va a ser igual, ya juntando algunos términos, 1 sobre 4 pi al cuadrado t integral por r al cuadrado. Esto ya no lo necesitamos. Phi de z, s. Lo voy a poner abajo, creo, jóvenes, mejor. Ya es el resultado final prácticamente. Por e a la menos, vamos a ponerlo así, x menos z al cuadrado más y menos s al cuadrado sobre 4 al cuadrado t dz ds. Y esa, jóvenes, es la respuesta en este caso. Profesor, en la línea de arriba no falta también un dz/ds, literal. Ahí. Sí, gracias. Aquí falta el dz/ds. Gracias. Sí, ahí faltó. Bien, entonces quedó clara la forma de aplicar. Ya el aplicarlo de forma concreta ya va a depender de la dificultad que haya al momento de hallar la transformada inversa. Eso es lo más complicado en este tipo de problemas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, si no hay preguntas, el día de hoy podemos quedar acá. Muchas gracias.